estableciendo contacto telefónico con Carlos Loret de Mola, puesto que hace unos minutos nos confirmó aquí en Foro TV que hay un movimiento inusual en las inmediaciones del Centro Federal de Readaptación Social número 9 de Ciudad Juárez, Chihuahua. En ese centro penitenciario es donde se encuentra recluido Joaquín El Chapo Guzmán. Hasta el momento, autoridades federales no han dado a conocer si este movimiento inusual está relacionado con el Chapo o no. Vamos con Carlos Loret. Adelante, Carlos, muy buenas tardes. Buenas tardes, puedo confirmar en este momento al auditorio de Foro TV que Joaquín El Chapo Guzmán Loera está siendo extraditado en este momento desde Ciudad Juárez, Chihuahua, hasta Nueva York, en los Estados Unidos. Hace aproximadamente una hora comenzó a registrarse un movimiento inusual, así lo dimos a conocer hace un ratito aquí en Foro TV, en el penal de Ciudad Juárez, Chihuahua. Sí, Carlos. Se dio el aterrizaje de un helicóptero, empezó a haber muchísimo movimiento dentro del penal y comenzó entonces toda la tramitología para extraditar a Joaquín El Chapo Guzmán Loera hacia los Estados Unidos. El líder del cártel de Sinaloa en este momento se encuentra en el aeropuerto de Ciudad Juárez, a bordo de un avión que lo llevará hasta los Estados Unidos. Ha habido una coordinación directa entre las autoridades mexicanas y estadounidenses, según me han dado a conocer, para completar la extradición del Chapo Guzmán justo el día de hoy, desde Ciudad Juárez, Chihuahua, repito, hasta Nueva York, en los Estados Unidos. Hay que recordar que Renato Sales, el comisionado nacional de seguridad, el jefe de todas las cárceles del país, nos dijo en Despierta hace un par de meses que él esperaba que antes de febrero fuera extraditado a los Estados Unidos el Chapo Guzmán. Su defensa, encabezada por el licenciado José Refugio Rodríguez, interpuso toda la serie de recursos legales para tratar de evitarlo, y él estaba esperando que si sucedía esto, por lo menos se retrasara hasta el 2018. En este momento les podemos confirmar que lo que le adelantamos antes que nadie, en el sentido de que había un movimiento inusual en el penal de Ciudad Juárez, Chihuahua, donde se encuentra recluido Joaquín El Chapo Guzmán, se debe a que fue ya sacado de ese penal, llevado al Aeropuerto Internacional de Ciudad Juárez, Chihuahua, donde se encuentra en este momento para que un avión lo traslade hasta Nueva York, en los Estados Unidos, para completar así su proceso de extradición. Raúl. Muy bien, Carlos, pues gracias por el reporte oportuno, confirmando la extradición de Joaquín Guzmán Loera ya hacia los Estados Unidos, y ya nos lo comentabas tú hace unos minutos cuando establecimos contacto contigo, que esa era una de las opciones que ahora pues se está confirmando y que sí se acerca a los tiempos procesales a los que se había referido el propio Comisionado Nacional de Seguridad y también la Procuraduría General de la República, Carlos. Y me parece también muy relevante ponerlo en la fecha para los Estados Unidos. Es decir, si bien nosotros desde México lo vemos como lo que había anunciado el gobierno federal a través de Renato Sales, en términos de los Estados Unidos, esto se está dando en el último día de mandato de Barack Obama, y a unas horas de que tome posesión Donald Trump se completa la extradición, o está por completarse la extradición de Joaquín El Chapo Guzmán hacia los Estados Unidos, en este momento en el aeropuerto Ciudad Juárez, desde donde volará hacia Nueva York. Por tanto, una de las lecturas, Carlos, es que al concretarse pues esta extradición, esto se convierte también en una pieza fundamental para todos los nuevos procesos, digamos, negociadores que habrán de emprenderse con la llegada de Trump a la presidencia de los Estados Unidos. Yo me imagino que tratándose de un personaje con tanta relevancia como el Chapo Guzmán, que despierta tanto interés, que genera tantas observaciones, el hecho de que esté sucediendo a unas horas de que tome posesión Donald Trump puede generar manifestaciones de agradecimiento del gobierno estadounidense hacia el gobierno mexicano, tanto de la administración saliente de Barack Obama, que es a la que le va a tocar recibirlo de facto en unas cuantas horas, sí, cuando regrese a Nueva York, como de la administración entrante de Donald Trump, que toma posesión en breve. Entonces me parece que esto viene a inscribirse también en el debate y en las discusiones y en las negociaciones de una nueva relación bilateral que ha planteado el presidente entrante de los Estados Unidos. Y bueno, con un hombre que en el mundo de la delincuencia, en el mundo
llegó a convertirse en el enemigo público número uno, el más buscado, con 2 fugas, Carlos, en cárceles federales mexicanas, 2 recapturas, finalmente el traslado, recordarás, al penal de Ciudad Juárez, que ya sugería de alguna manera estar acercándolo, digamos, geográficamente para que se concretara este proceso de extradición que hoy tú nos confirmas. Así es, la verdad es que ha sido un personaje que ha despertado un interés público absolutamente incomparable con cualquier otra figura del crimen organizado, me atrevo a decir que incluso más que la de Pablo Escobar, porque la era de Chapo Guzmán es la era de las redes sociales, es la era de las nuevas tecnologías, es la era en donde las comunicaciones y las noticias vuelan literalmente. La fuga de Chapo Guzmán se reportó literalmente en todo el mundo, su recaptura también a principios del año pasado, prácticamente hace justo un año, y pues todo su paradero despierta muchísimo interés, especialmente en México, América Latina y desde luego en los Estados Unidos. Sí que este va a ser un asunto muy relevante, una noticia bomba, como se dice. Carlos, y ya que hablabas tú de las lecturas de las implicaciones de esta noticia, de esta extradición justamente en las últimas horas del gobierno de Barack Obama, en la víspera de la investidura de Donald Trump, bueno, pues eso también habla, ¿no?, de la manera en que México responde a estos mecanismos de cooperación existentes con los vecinos del norte en el tema de la inseguridad y el narcotráfico, y que de alguna manera los planteamientos de Trump lo ponían en entredicho, ¿no? Pues en realidad lo ponían totalmente de lado, es decir, aquí hay 2 cosas. Trump se había centrado fundamentalmente en hablar de migración y en hablar de comercio. La extradición en este momento del Chapo Guzmán hace mirar a los ojos estadounidenses a un tercer tema, que es el tema de seguridad, en donde México de alguna manera entrega estas cuentas, nada más y nada menos que les entrega al Chapo Guzmán, digamos, para arrancar y para poner sobre la mesa un tablero muchísimo más amplio quizá que el presidente que está por tomar posesión en los Estados Unidos quiere poner sobre su propia mesa, ¿no? Carlos, por otro lado, también revisando, digamos, lo que ha sido el expediente del Chapo Guzmán, bueno, pues se remonta hasta aquellos años, ¿no?, del 93, después del famoso tiroteo en el aeropuerto de Guadalajara, ¿lo recuerdas? En el que finalmente pierde la vida el arzobispo de Guadalajara, y que es justamente lo que deriva en la primera captura que se realiza en Guatemala, ¿no? Así es, en Guatemala, curiosamente, quien captura al Chapo Guzmán en la década de los 90, 1993, y fue clave para todo esto, fue Otto Pérez Molina. Otto Pérez Molina, 20 años después, se convirtió en presidente de Guatemala, y ahorita está sujeto a proceso, dejó la presidencia, tuvo que renunciar, fue llevado a la cárcel, acusado de fraude fiscal, el hombre que capturó inicialmente al Chapo Guzmán. Luego, en el año 2001, entrando la administración de Vicente Fox, viene la fuga, sí. Se fuga del penal de Puente Grande en Jalisco, del penal federal de Puente Grande, Jalisco, y pasa todo el sexenio de Fox, pasa todo el sexenio de Felipe Calderón, y es hasta el arranque del sexenio de Enrique Peña Nieto que logran recapturarlo después de una operación llamada Operación Gárgola que realizó la Marina Mexicana, y lo detuvo en Mazatlán, frente al mar, en un departamento frente al mar de Mazatlán, Sinaloa. Así es. A partir de ahí, el Chapo Guzmán es llevado al penal del Altiplano, a la celda número 20, desde donde se fuga, ustedes lo recordarán, en julio del año 2015, y en julio del 2015, a través de ese túnel que todos vimos en la celda número 20 del Altiplano, se fuga el Chapo Guzmán, sigue un derrotero que nosotros logramos reconstruir en Noticieros Televisa, cómo sale del penal en una motocicleta con rieles que le instalan sus secuaces, de ahí se sube unas camionetas, se va por carretera hasta San Juan del Río, ahí aborda 2 avionetas para despistar, su piloto de confianza, este hombre de apellido Takashima,
se lo lleva hasta entradísima la sierra de Sonora, hasta un lugar que fue ubicado por las autoridades como Nido Montaña. Ese fue su nombre clave cuando estuvieron siguiéndolo y detectándolo. Desde ahí bajaba a Cozala, Sinaloa, para las reuniones que tenía, la más famosa de todas, las que tuvo con Sean Penn y Kate del Castillo, hasta que después se mueve en la recta final del año para pasar literalmente las fiestas de 2015 a 2016, Navidad y Año Nuevo, ya en las ciudades, y es en Los Mochis, Sinaloa, en la primera semana de enero de 2016, cuando es capturado. Inicialmente lo embosca la Marina en una casa, de la que logra salir de nuevo por un túnel conectado otra vez a las alcantarillas. Sale de una alcantarilla a la mitad de Los Mochis en plena mañana, se roba 2 vehículos, y es ahí cuando, de acuerdo a lo que se dio a conocer oficialmente, un elemento de la Policía Federal le hace el alto y se lo lleva a un hotel, hasta donde llegan luego la Marina y el Ejército y logran ponerlo bajo custodia de las autoridades federales. Lo trasladan al Altiplano, está unos días ahí, y de ahí lo mueven a Ciudad Juárez. ¿Por qué lo mueven a Ciudad Juárez? Porque en Ciudad Juárez, alrededor de ese penal, es imposible hacer un túnel. Es tan duro el suelo que sería económicamente inviable y físicamente imposible. Además de que en los alrededores del altiplano pues ya está todo habitado, entonces las posibilidades de vulneración son mucho mayores, mientras que en el penal de Ciudad Juárez es desierto en todo alrededor. Instalaron tanto en el altiplano como en Ciudad Juárez hasta cañones de ruido, le pusieron perros, hombres que lo estaban vigilando a las 24 horas del día, cámaras inteligentes que incluso podían por sí solas detectar algo que fuera inusual en sus movimientos, en sus hábitos, y esto fue lo que llevó a su defensa a quejarse de malos tratos y de aislamiento, etcétera, etcétera. Pero bueno, hoy el Chapo Guzmán, y esa es la noticia que dimos a conocer aquí en Foro TV, está siendo extraditado a los Estados Unidos. Aproximadamente a las 3:30 de la tarde empezó el movimiento que nos reportaron en el penal de Ciudad Juárez, Chihuahua, un penal federal. Había hasta un helicóptero que había descendido ahí. Se sabía por la relevancia del preso Joaquín Guzmán Loera que podría tratarse de él. Fue trasladado de ahí al Aeropuerto Internacional de Ciudad Juárez, Chihuahua, donde abordó un avión que está a punto de despegar para llevárselo ya a Nueva York, Estados Unidos, en proceso de extradición, tal y como el gobierno federal había dicho, antes de febrero. Y en el último día de la administración de Barack Obama, a unas horas de que tome posesión Donald Trump. Eso hay que tenerlo en la mente, en la mira y en el análisis. Ahora habrá que ver, Carlos, en seguimiento a esta noticia que tú nos diste aquí antes que nadie en Foro TV, cuáles serán pues ya los cargos que tendrá que enfrentar Joaquín Guzmán Loera allá en las Cortes de los Estados Unidos, ¿no? ¿Cuáles serán los cargos? Y bueno, va a ser muy interesante saber qué dice allá. Vamos a decir, qué es lo que le dice a las autoridades americanas y a cambio de qué. Tú sabes que allá en Estados Unidos está muy establecido que haya un sistema de recompensas y de negociación, de tratos, de tiempos de cárcel, etcétera, por si cooperas o no cooperas con las autoridades. Entonces yo creo que esto es solo el inicio de un nuevo capítulo en esta historia de Joaquín Guzmán Loera. Bien, Carlos, está incorporándose aquí a la transmisión Eduardo Salazar. Hola, Lalo, muy buenas tardes. Hola, Carlos, pues muy oportuno tu reporte, esta movilización inusual ahí en el penal de Ciudad Juárez, luego la confirmación minutos después, y lo que señalas un día antes de que tome Donald Trump pues como presidente de Estados Unidos, proteste como presidente de Estados Unidos. Sí, la verdad es que eso es un asunto que no puede dejarse a un lado del análisis. Me están confirmando que sí, en efecto, todavía se encuentra en el Aeropuerto Internacional de Ciudad Juárez, Chihuahua. Se están realizando los últimos trámites de parte de las autoridades mexicanas y también de las autoridades de los Estados Unidos. Hay que resaltar lo delicado que es este caso, la necesidad que tienen las autoridades de ambos países de llevarlo a cabo con la mayor pulcritud, porque cualquier cosita que se salga de la norma, cualquier abuso, cualquier cosa que pueda ser interpretada como un maltrato, cualquier paso que se salten, pues puede darle beneficios legales a Joaquín Guzmán Loera, el líder del cártel de Sinaloa, y eso es algo que desde
luego las autoridades de los dos países no desean. Entonces me parece que es natural que pueda de pronto demorarse algunos minutos, pero de que lo están extraditando, y de que va a Nueva York a responder ante las cortes de esa entidad americana por delitos relacionados con el narcotráfico. Joaquín El Chapo Guzmán se había quejado de su estado de salud, lo habían denunciado sus abogados, sí, las condiciones en las que estaba en este penal, en fin, todo esto fue denunciado, pero no procedió. La verdad es que fue una especie de debate entre los abogados del Chapo Guzmán. La defensa la encabezaba el licenciado José Refugio Rodríguez y las autoridades mexicanas de la Comisión Nacional de Seguridad que lleva Renato Sales Heredia, cuyo jefe es el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong. Entonces hubo permanentes disputas, los abogados se quejaban de aislamiento, de malos tratos, de que el Chapo Guzmán estaba deprimido. Nosotros incluso en Despierta sacamos un reporte muy amplio de un par de doctores que le hicieron análisis y pues decían que sí, que estaba muy aislado, que se sentía solo, que de pronto hablaba de que quería ya morirse, etcétera, etcétera. Y esto no prosperó legalmente. Las autoridades mexicanas se defendieron diciendo que estaba recibiendo el mismo trato que los demás presos, pero que desde luego pues no se trataba de un hotel ni de un spa, mucho menos considerándose pues el tamaño de la figura, ¿no? El narcotraficante más relevante en la historia de México, líder del cártel de Sinaloa, 2 veces se ha fugado de cárceles federales, entonces así justificaban, digamos, que le tuvieran los perros permanentemente, los vigilantes permanentemente, que no podían tener contacto verbal con él de ningún tipo. De la misma manera, los cañones antifuga, ¿no? Que eran unos cañones de ruido capaces de aturdir a cualquiera, llegara por tierra, llegara por aire o estuviera saliendo. Sí. Carlos, sin que cortemos la comunicación, nada más para comentarte que, confirmando pues esta información que oportunamente adelantabas aquí en Foro TV, el gobierno de la República está emitiendo ya un comunicado que a la letra dice, te lo voy a leer: el gobierno de la República informa que el día de hoy el 5º Tribunal Colegiado en materia penal en la Ciudad de México determinó negarle el amparo y protección de la justicia federal a Joaquín Guzmán Loera en contra de los acuerdos de la Secretaría de Relaciones Exteriores del 20 de mayo de 2016 que conceden su extradición a Estados Unidos de América para ser procesado por diversos delitos al considerar que dichos acuerdos cumplieron con las normas constitucionales, los requisitos establecidos en el tratado bilateral y demás disposiciones legales vigentes para su emisión y que no fueron ni han sido vulnerados sus derechos humanos en los procedimientos instaurados. En consecuencia, sigo leyendo el comunicado del gobierno federal: para dar cumplimiento a los acuerdos de extradición, esta dependencia del gobierno federal, a disposición de la Procuraduría General de la República a Joaquín Guzmán Loera, y a través de la misma el gobierno de la República el día de hoy entregó al señor Guzmán Loera a las autoridades de Estados Unidos de América. Hasta ahí, Carlos, este comunicado. Comentar también... Es de la Cancillería el comunicado. El comunicado es de la Cancillería, es de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Dice que ya entregaron a ya lo entregaron. El gobierno federal ya lo entregaron, ya está en poder de las autoridades de los Estados Unidos. Efectivamente. En extradición hacia Nueva York. Vía WhatsApp, el comisionado nacional de seguridad, Renato Sales, nos dice que en efecto ya fue entregado y que en estos momentos todavía se encuentra el avión que lo trasladará a Nueva York en el Aeropuerto Internacional de Ciudad Juárez, Carlos. Pero importante esto, ya bajo custodia de las autoridades de los Estados Unidos. Ya bajo custodia de los Estados Unidos, efectivamente. Eso es muy relevante. Pues ya se completó de esta manera, digamos, la parte mexicana del proceso de extradición, y ahora queda la parte estadounidense, que es trasladarlo y llevarlo hasta las Cortes de Nueva York y encarcelarlo por aquí. Exactamente. Y luego de que cumpla su condena allá en la Unión Americana, dependiendo de los juicios y todo esto y todo el procedimiento, tendrá que regresar a México a cumplir condena en nuestro país. No tengo tan claro cuántos años va a tener que cumplir allá y qué procede para regresar a México, pero seguramente así será. Lalo, hay que recordar que el Chapo Guzmán es un hombre que tiene más de 60 años de edad, entonces bueno, pues hay que tomarlo en cuenta también, ¿no? Y dependerá pues de los delitos que se le finquen allá,
eventualmente el término de la condena que se le aplique, sí, eso ¿no? es clave, ¿no? Sí, saber eso va a ser determinante para un poco imaginarnos cuál va a ser la línea de vida en adelante del Chapo Guzmán. Ahora, otra opción también sería cómo se concentrarán en este caso en Nueva York las demandas o acusaciones que hay en otras cortes de Estados Unidos. Parece que también tiene acusaciones en Texas, ¿no? En Texas, en Chicago y en Los Ángeles. Sí, eso te iba a decir, en California. Yo sabía que en California también tenía algunos procesos pendientes. O incluso en California. Pero bueno, recapitulando, Carlos.